Usted ya no pertenece aquí. No, Mía. Esas palabras fueron dichas en voz baja, casi susurradas, en medio de la sala de estar, donde ella había pasado 43 años de su vida. Fueron dichas por el cuñado, Gilberto, con esa voz mansa de quien aprendió desde temprano a herir sin gritar, y dolieron más que si él hubiera gritado, porque las palabras bajas entran despacio. Se quedan. No. Mía tenía 61 años y no vaciló, no lloró frente a él, no pidió explicación, no suplicó. Se quedó de pie, con la espalda recta, y solo dijo: «Está bien, me voy en por dentro». Sin embargo, era como si alguien hubiera arrancado el suelo bajo sus pies. Gilberto era hermano Gistevo, su Estevo, el hombre con quien ella se había casado a los 18 años, en una ceremonia sencilla, en una tarde de octubre, con un vestido azul, porque no había dinero para el blanco, pero ella había dicho que azul era el color del cielo y del mar, y que casarse de azul era casarse con el infinito. Esteve, o se había reído de aquello, con esa risa que empezaba callada y terminaba sacudiendo los hombros, y ella había amado esa risa durante 43 años. Esteve, o había muerto de viejo a los 92 años, en su propia cama, de la mano de ella, en un atardecer de invierno en que el sol entró por la ventana y doró su rostro por un último momento. Fue una muerte buena, del tipo que pocas personas tienen, tan serena, completa, rodeada de amor. No, Mía había sostenido su mano hasta que se enfrió, y solo entonces había abierto la ventana para dejar entrar el viento. Fuiste un hombre bueno, Esteve, o el mejor que conocí. Pero Esteve, o había muerto sin dejar testamento, o mejor dicho, había dejado uno, pero en una versión antigua, de 30 años atrás, cuando los dos no tenían casi nada. En esa época, para simplificar, él había puesto la casa a nombre del hermano Mayo Ere, que era Gilberto, con la promesa verbal de que era solo una formalidad y que nunca habría problema. En esa época, Gilberto y él se llevaban bien. El tiempo cambió a los dos. Esteve, o se volvió más gentil con los años, Gilberto se volvió más codicioso. Y así, 6 semanas después del entierro de Esteve, Gilberto apareció con un abogado, un papel y esa voz mansa, para decirle a Mía que la casa era de él por documento, que ella podía llevar sus cosas personales y que él necesitaba el inmueble. La vecina Rosaria lo vio por la ventana, la mujer del panadero lo vio desde la acera, hasta el niño que repartía agua se quedó parado mirando. La ciudad de Aramella era pequeña, así en todo sufrimiento. Tenía público. Mía entró en el cuarto, tomó la maleta de cuero gastado que había pertenecido a su marido, la abrió y comenzó a doblar la ropa con ese esmero de quien fue enseñada que la dignidad se mantiene incluso cuando todo se va. Fue entonces que encontró el vestido azul doblado en el fondo del armario, guardado dentro de una bolsa plástica transparente. El mismo vestido de la boda, 43 años después, todavía con el mismo azul del cielo. Ella se quedó mirándolo por un largo rato, y fue al doblar el vestido y ponerlo en el fondo de la maleta que sus dedos tocaron algo que ella no había puesto allí. Un sobre grueso, encerrado con lacre de cera. Algo que Esteve o había aprendido con su padre y que usaba solo para lo que consideraba solemne. El nombre de ella estaba en el frente, la letra temblorosa de quien escribió con mano cansada, pero con corazón firme. Para mí Mía. Solo abrir cuando la saudade apriete demasiado. Ella guardó el sobre sin abrirlo, cerró la maleta, tomó el abrigo y salió por la puerta con la cabeza erguida, mientras Gilberto firmaba los documentos con el abogado en la sala. No miró hacia atrás, pero la mano que sostenía la maleta
Estaba temblando. No. Mía fue a la pensión de doña Eulalia, al otro lado de la ciudad. Era el único lugar que ella conocía, que alquilaba cuarto por semana, sin hacer preguntas. Doña Eulalia tenía 70 años, cabello blanco cortado corto, y la costumbre de decir lo que pensaba sin pedir permiso. Lo que, dependiendo del momento, era un incordio o un alivio. Pareces que te tragaste una piedra, dijo doña Eulalia cuando Mía llegó con la maleta. Entrate, hago café. No preguntó qué había pasado. No, Mía tampoco habría podido responder. Tenía un nudo en la garganta que mantenía en su lugar a fuerza de mandíbula apretada. El cuarto era pequeño, pero limpio. Una cama individual, una ventanita con cortina de percal amarilla, un perchero de madera. No, Mía puso la maleta en el rincón, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando la pared blanca. 43 años, en 43 años, en un lugar, y ahora esa pared blanca se quedó así por un tiempo que no supo medir. Pudo haber sido media hora, pudo haber sido más. Entonces se levantó, fue al baño, se lavó la cara con agua fría, miró al espejo y dijo en voz alta: no, Mía, no te vas a desmoronar ahora. La Mía del espejo pareció estar de acuerdo. Tenía los mismos ojos oscuros de siempre, un poco más cansados, pero todavía encendidos. Tenía las mismas arrugas alrededor de la boca que eran, en su mayoría, de tanto haber reído. Tenía el cabello completamente blanco, que ella dejaba crecer libre desde los 40, y que Steph, o decía que parecía nieve en día de sol. Y estás linda, Noemau, decía él, especialmente cuando estás enojada. Ella sonrió al espejo, y el recuerdo de Steph, dolió como duele cuando uno ama, ese dolor caliente, que es casi lo mismo que la alegría. A la mañana siguiente, fue a la prefectura de Arameya. Había trabajado allí durante 22 años como auxiliar administrativa antes de jubilarse. Conocía a todo el mundo, o pensaba que conocía. El jefe de gabinete, doctor Afranio, la recibió con apretón de manos y palabras de condolencia por Steph. Pero cuando ella preguntó si había alguna posibilidad de contestar la situación de la casa, él se puso incómodo. Mira, no, Mía, en términos legales, el documento de Gilberto es sólido. Yo no puedo. No terminó la frase, pero ella entendió. Salió de la prefectura con la sensación de que la ciudad que había servido durante décadas estaba muy cómoda en no deberle nada. Pero había una mujer que no estaba cómoda con eso. Era Perpetua, la costurera, de 64 años, vecina de Mía, durante 38 de ellos. Cuando supo lo que había pasado, fue a la pensión esa misma tarde con una marmita de pollo, con quimbombó y ojos centellantes de indignación. Esto es una vergüenza. No, Mía. ¿Quieres que llame a mi sobrino abogado? Es joven, pero es bravo. No, Perpetua, no quiero batalla. Estoy cansada de batalla. Entonces, ¿qué quieres? No. Mía se quedó pensando. Era una pregunta sencilla, que no tenía respuesta fácil. Que quería a Steph, quería la casa. Quería despertar por la mañana con el olor a café que él hacía siempre demasiado fuerte. Quería oír la radio que él dejaba encendida en la estación de noticias, aunque nadie estuviera escuchando. Pero como no podía querer ninguna de esas cosas, quiso la única cosa que todavía era posible: en recomenzar. Quiero irme. Perpetua, no sé a dónde todavía, pero necesito un lugar que no me recuerde lo que perdí. Al menos por ahora. Perpetua se quedó en silencio. Después dijo: mi hermana vive en Canarana, ciudad pequeña, buena gente. Ella tiene una casa con un cuarto que alquila barato. ¿Quieres que llame? No. Mía miró la maleta en el rincón, miró el sobre que todavía no había abierto, visible ahora porque lo había sacado del fondo,
para no olvidarlo. Llama, dijo en Canarana, era diferente de Arameya en todo. Arameya tenía plaza con kiosco, historia de 200 años. Canarana tenía una calle principal, una feria, los viernes y la costumbre de que todo el mundo se conociera antes de presentarse. La hermana de Perpetua se llamaba Dorotea. Tenía 67 años. Era viuda desde hacía 2, gorda del modo en que la vida nos va poniendo cuando dejamos de preocuparnos por la apariencia y empezamos a preocuparnos por el sabor, y hacía el mejor pastel de fubá que Mía había probado en toda su vida. «Te vas a quedar en el cuarto al lado de la cocina», dijo Dorotea, prácticamente empujando a Mía para dentro de la casa, como si la conociera desde hacía décadas. «Queda más calentito y vas a despertar con olor a café, que yo hago a las 5 de la mañana». ¿A las 5 de la mañana? No. Mía sintió que el corazón se le apretaba, con aquello del mismo modo que Steph, o lo había hecho, durante 43 años. A veces el mundo conspira para recordarte lo que perdiste, justo cuando estás intentando seguir adelante. Y a veces, si eres lo suficientemente valiente, dejas que ese recuerdo sea motivo para sonreír en vez de llorar. Se quedó en el cuarto. Era sencillo en paredes blancas, ventana al patio donde Dorotea criaba 3 gallinas y un gato gordo llamado Tobias, que dormía en cualquier lugar, excepto donde era su lugar. Pero tenía una energía que Mía no conseguía nombrar, una especie de paz que la casa guardaba en las paredes, del modo en que las casas viejas guardan todo lo que vivieron. En la primera semana, Mía salió poco. Ayudaba a Dorotea en la cocina, alimentaba a las gallinas, leía los libros viejos que había en una estantería de madera en la sala. Era una vida sencilla y ella estaba, extrañamente, en paz con eso. En la segunda semana fue a la feria y allí, en un puestito de telas, conoció a don Ramiro, 70 años, sombrero de paja, acento arrastrado, que vendía retazos de tela y hablaba de cada tejido como si tuviera alma. Este es de algodón mineiro, respira bonito. Este otro es de lino, terco, pero cuando cede, no hay material más noble. No. Mía compró un retazo azul sin ni siquiera saber por qué, y don Ramiro la miró con ese modo de quien percibe cosas sin preguntar, y dijo: «La señora parece alguien que ya tuvo muchas cosas buenas y que todavía va a tener más». Ella lo miró. «¿Cómo lo sabes?» «Los ojos», dijo él. «Simplemente, hay gente que sufre y los ojos se apagan. Los suyos todavía están encendidos». No. Mía caminó de vuelta a la casa de Dorotea con el retazo azul bajo el brazo y esa frase caminando dentro de ella. Los ojos todavía están encendidos. ¿Será que era verdad? Había pasado tantos días con la sensación de que solo estaba sobreviviendo, que había olvidado preguntar si todavía estaba viviendo. Esa noche, Dorotea hizo sopa de gallina. Las 2 comieron en la veranda, con el gato Tobias entre ellas esperando hueso. Y Mía contó por primera vez toda la historia a Steph. La casa, Gilberto, el abogado, la frase de que ya no pertenecía allí. Contó todo, sin adornos, del modo en que la verdad necesita ser contada, en directo. Dorotea escuchó todo, tomó el café y dijo: «Gilberto va a tener que cargar eso el resto de su vida. Tú, no, eso ya es una ventaja tuya». No. Mía se quedó mirando el cielo de Canarana, un cielo amplio, con estrellas que la ciudad grande no deja ver, y sintió, por primera vez en semanas, que la respiración estaba más fácil, pero el sobre todavía estaba allí, en la maleta, en el fondo, debajo del vestido azul. 3 semanas
en Canarana. Y ella todavía no lo había abierto. Era una mañana de sábado, con el sol entrando de lado por la ventana del cuarto y el gato Tobias en su regazo, sin haber sido invitado, que no, Mía decidió. No había una razón especial. No había música, ni lluvia, ni señal del cielo. Solo había esa sensación quieta de que era hora. Fue hasta la maleta, sacó el sobre con cuidado, rompió el lacre de cera despacio. Ese lacre que Steph había sellado con solemnidad, como si supiera que lo que estaba dentro era demasiado importante para ser tratado con prisa. Y leyó. La letra de Steph o era más grande de lo que había sido en la juventud. Los años y el temblor de la mano habían agrandado cada letra, como si las palabras necesitaran más espacio para respirar. No, Mía pasó el dedo por encima de su nombre, en el frente del sobre, antes de sacar las hojas. Eran 3, dobladas con ese esmero de quien aprendió en la vida que las cosas bien dobladas duran más. No, Mía del vestido azul. Estás leyendo esto porque yo ya me fui. Y si estás leyendo, es porque algo pasó a la casa. Gilberto, alguna complicación que yo debería haber resuelto en vida y que fui postergando porque soy hombre. Y el hombre posterga lo que duele. Déjame contarte algo que nunca te conté. Hace 20 años, cuando la empresa cerró y casi lo perdimos todo, yo tenía un ahorro que había hecho en secreto. No por falta de confianza en ti, sino porque quería que, si algún día pasaba lo peor, tuvieras un apoyo que no dependiera de mi estar presente para funcionar. Seguí haciéndolo. Todos los años, una parte de lo que sobraba. Todo bono que recibí cuando volví a trabajar. Cada vez que arreglaba algo para alguien y recibía unos centavos, lo dividía en mitad para la casa, mitad para el sobre de Mía. En el cajón del escritorio marrón, el que está en el rincón de nuestro cuarto, el que tú nunca abres porque dices que es mi desorden, hay una cajita de madera con llave. La llave está en el bolsillo del chaleco gris que yo usaba en las fiestas de fin de año. Dentro de la caja, una libreta de ahorro a tu nombre, que abrí solo hace 10 años. El saldo está escrito en la última hoja usada. No es fortuna, pero es libertad. También hay una carta para Gilberto. Sí, para él la no es de rabia, no mía, es de perdón anticipado, porque yo ya sabía que él podía hacer tonterías. Pero te pido que guardes esa carta sin entregarla. El perdón es tuyo, no de él. No necesitas dar explicaciones a quien no las merece. Y hay una última cosa. En el fondo de la cajita, en un papel doblado en 4, está la dirección de una persona. Se llama Clotilde. Fue mi primera maestra allá en Bananal, cuando yo tenía 7 años. La perdí de vista durante décadas, pero la reencontré por casualidad en internet hace 5 años. Nos escribimos cartas. Sí, cartas de papel. Tú sabes que soy anticuado. Ella tiene 80 años y vive sola en una ciudad llamada Canarana. Nunca te hablé de ella porque parecía algo demasiado pequeño, pero hoy parece la cosa más importante que puedo dejarte. A una persona buena, en un lugar que tú todavía no conoces. Si algún día necesitas irte de algún lugar, ve a donde hay gente buena esperándote. No, Mía, fuiste lo mejor que me pasó, mejor que cualquier cosa que pueda describir. Tú me hiciste un hombre bueno. Sin ti, yo habría sido mediocre. Vas a estar bien. No porque la vida te lo facilite, sino porque tienes una fuerza que ni tú misma sabes el tamaño. Cuida del vestido azul. Todavía va a tener historia, con todo el amor que 92 años no fueron suficientes para terminar. ¿Tu Steph? No. Mía se quedó con las hojas en la mano por un largo rato. Tobias, que se había instalado definitivamente en su regazo, empezó a ronronear como si sintiera que ella necesitaba un sonido para apoyarse en Clotilde.
Leyó el nombre de nuevo, y entonces, despacio, el recuerdo fue llegando. Dorotea había mencionado a una amiga muy querida, una profesora jubilada que vivía cerca de la plaza y que salía todas las tardes a caminar con un bastón azul. Un bastón azul porque, según Dorotea, ella decía que el azul era el color más honesto que existía en azul. No, Mía miró el retazo de tela azul que había comprado en la feria. Miró el vestido azul doblado en el fondo de la maleta y sintió ese escalofrío, que no es de frío, es de reconocimiento. Es cuando la vida te muestra que las cosas no estaban pasando por casualidad. Fue el escritorio marrón que le había pedido a Dorotea guardar, la única pieza de mobiliario que trajo de Arameya, porque no conseguía abandonarlo. Abrió el cajón que nunca abría, encontró el desorden de Steph, Oan, pilas, de pilas, un botón suelto, un reloj que se había parado, sellos de carta coleccionados, y allí, entre todo, la cajita de madera. El chaleco gris estaba doblado en una bolsa dentro de la maleta. El bolsillo tenía la llave. No, Mía abrió la cajita, con las manos que no paraban de temblar, y los ojos que no paraban de llorar, de ese llanto que es al mismo tiempo dolor y gratitud, y amor, y saudade, y todas las cosas que no caben en una sola palabra. La libreta estaba allí. El saldo era más de lo que esperaba, mucho más de lo que esperaba. Estevão había sido discreto, Duranci de caudaus, discreto y fiel y constante, del modo en que había sido en todo. Y debajo de la libreta, el papel doblado en 4 con la dirección de Clotilde, la misma calle que Dorotea había mencionado una vez de paso. Esa tarde, no, Mía fue hasta la casa, tocó la puerta con el corazón acelerado de quien no sabe qué va a encontrar del otro lado. Una mujer de 80 años abrió la puerta. Cabello blanco, ojos vivos, un bastón apoyado en la pared azul. Las dos se quedaron mirándose por un momento. Y entonces, Clotilde dijo, con esa voz tranquila de quien tiene 80 años y ya pasó del miedo de decir la verdad, tú eres no, Mía. Te reconozco por los ojos, Steph. O siempre dijo que tus ojos eran los más vivos que había visto. No, Mía no consiguió responder. Pero entró Anne y se quedó. Tomaron té en Clotilde. Contó historias de Steph, o niño. Ese niño que hacía demasiadas preguntas y que lloraba cuando veía animal herido, pero fingía que no era él quien había llorado. No, Mía rió tanto que olvidó por momentos que tenía 61 años y que había perdido la casa y al marido en secuencia. Y entonces, casi al final de la tarde, Clotilde tomó la mano de Mía y dijo, él me escribió una carta el año pasado pidiéndome que te cuidara. Dijo que no sabía cuándo ibas a llegar, pero que un día llegarías. Me pidió que te dijera una cosa de su parte cuando vinieras. No. Mía se quedó inmóvil. ¿Qué te pidió que dijeras? Clotilde sonrió y dijo que el vestido azul combina con el cielo de Canarrana. No. Mía se puso la mano en el rostro y lloró. Anne y rió. Y las dos se quedaron así por un rato. Una viuda de 61 años y una profesora de 80, con esa risa y ese llanto mezclados que solo ocurre cuando la vida sorprende, de un modo que no merecíamos, pero que recibimos a sí mismo, con gratitud y asombro. En los meses siguientes, no. Mía usó el dinero de la libreta para alquilar un pequeño taller en Canarana. Perpetua, su amiga costurera de Arameya, no dudó cuando no. Mía Llamón lo dejó todo y vino. Y don Ramiro, del puestito de telas, fue el primero en llevar retazos buenos de los difíciles de encontrar, con esa generosidad de quien reconoce cuando algo bueno está empezando. El taller se llamó, sin ninguna sorpresa, Vestido Azul en el día de la inauguración,
No, Mía usó el vestido de la boda. 43 años después, todavía le quedaba, o tal vez ella lo había ajustado un poco. Al fin y al cabo, era costurera. Y una costurera sabe que las cosas que valen la pena siempre pueden ser ajustadas para seguir quedando. Clotilde fue a la inauguración con el bastón azul. Dorotea fue con pastel de fubá. Don Ramiro fue con un retazo de seda que dijo ser para un día especial que todavía está por venir. Y Dorotea dijo en voz alta lo que todo el mundo estaba pensando. Esteve, o sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? No. Mía miró el cielo de Canarana, ese cielo amplio de ciudad pequeña que no escatima en estrellas. Y dijo, él siempre supo. Y el viento de Canarana pasó entre las personas reunidas allí y movió suavemente las banderitas azules que Dorotea había clavado en la fachada del taller. Y fue bonito, fue muy bonito. No, Mía fue echada, no con gritos, sino con palabras bajas, que a veces duelen más. Fue expulsada del hogar que había construido con sus propias manos al lado del hombre que amó durante 43 años. Y ella se fue, con la cabeza erguida, la maleta en la mano y el corazón roto por dentro. Pero en el fondo de esa maleta estaba la prueba de que el amor verdadero no termina cuando la persona se va. El amor verdadero planea, prepara, cuida en silencio, sin necesitar reconocimiento. Esteve, o no dejó solo dinero, dejó un camino, dejó una dirección, dejó un mensaje para una amiga de 80 años, como quien construye un puente para que la mujer que ama lo cruce cuando él ya no pueda caminar a su lado. Eso es fidelidad, de verdad. No es solo no traicionar, es cuidar del otro hasta más allá de donde el cuerpo puede llegar. Es pensar en el bienestar del otro cuando el otro todavía no sabe que va a necesitarlo. Y no, Mía nos enseña algo igualmente poderoso. Aunque la dignidad no se pide ni se negocia. Podría haber llorado frente a Gilberto, podría haber peleado, suplicado, avergonzado públicamente a su cuñado, pero eligió salir con la cabeza erguida, porque sabía, incluso sin palabras, que lo que llevaba en la maleta valía más que cualquier pared o escritura. Si hoy estás siendo empujada fuera de algún lugar, una relación, un empleo, una ciudad, una situación, mira con cuidado lo que ya tienes. A veces, lo que necesitamos no está en los lugares de los que nos están obligando a salir. Está en el fondo de la maleta que cargamos. Y a veces, la persona que nos amó, de verdad, ya preparó el camino. Solo necesitamos tener el coraje de caminar. Ninguna expulsión es derrota. A veces es el empujón que faltaba para llegar donde siempre deberíamos haber estado. Si llegaste hasta aquí, esta historia entró en ti de algún modo. Entonces, te pido con cariño, suscríbete al canal para más historias que emocionan y transforman. Deja tu like, me dice que estuviste aquí. Comenta abajo. Cuéntame, ¿qué parte de la historia te tocó más? ¿Qué te hizo sentir? No, Mía. Y dime tu nombre y de qué ciudad nos estás viendo ahora. Cada nombre, cada ciudad que aparece aquí abajo me recuerda que historias como esta necesitan ser contadas y que hay alguien del otro lado escuchando con cariño y gratitud. Hasta la próxima historia.